Vivimos en un tiempo lleno de estímulos, notificaciones y voces que buscan ganar nuestra atención. Sin embargo, la Biblia nos enseña que para crecer espiritualmente necesitamos enfoque, disciplina y una comunión constante con Dios. Las distracciones son uno de los mayores enemigos del creyente porque busca desenfocarnos del propósito de Dios. En Lucas 10 se nos enseña una historia la cual tiene un valor muy importante, ya que habla acerca de dos hermanas, una llamada Marta y otra María. Sin embargo, a pesar de que eran hermanas, tenían muchas cosas de diferente, ya que Marta es descrita como una mujer afanada y turbada. La Biblia dice que Marta, mientras estaba cocinando y haciendo los quehaceres del hogar, Jesús estando en la casa en ese momento, Marta le dice al maestro: Señor, ten cuidado de mí, mira que María no me ayuda en los quehaceres del hogar. María es representada como la mujer que prefiere estar a los pies de Jesús en la presencia del Señor por encima de los afanes cotidianos, sabiendo de que siempre vamos a tener cosas que hacer, vamos a tener pendiente, pero que ella ha aprendido a priorizar la presencia de Dios en su vida. La Biblia dice que en ese momento Jesús le contestó y le dijo: Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solamente una es necesaria, y es escuchar mis palabras. Lo que ha elegido María y no le será quitado. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que en el momento que él estaba presente, lo más importante no era planchar, no era limpiar, no era cocinar, sino escuchar su palabra. La Biblia nos está hablando que tenemos que aprender a priorizar la presencia del Señor, a separar aquello que es más importante para nuestra vida. Y aquí te quiero compartir un principio, y es que no todo lo que parece importante es esencial. Aquello que es esencial es aquello que conecta con Dios, aquello que no conecta a Dios, aquello que no acerca a Dios. Y muchas personas lamentablemente no pueden crecer espiritualmente porque están dejándose llevar por aquello que parece importante y que puede serlo hasta cierto punto, pero que no es esencial. Cuando tú dejas de hacer lo esencial, que es buscar a Dios, por aquello que es importante, lamentablemente no tienes en orden tus prioridades. Aquello que te va a ayudar a crecer espiritualmente será tu poder separar lo importante de lo esencial, para que tú aprendas a hacer lo esencial primero y luego aquello que tú consideras importante después. Antes de continuar, te quiero pedir por favor que le den like a este video, que pueda compartirlo en tu plataforma digitales para que así podamos llegar a más personas y así de esta forma Dios pueda seguir tocando las vidas y los corazones. Muchas personas como Marta lamentablemente no saben separar aquello que puede llegar a ser incluso importante de aquello que es esencial, y lamentablemente terminan siendo absorbidos por aquello que posiblemente es importante pero que no es esencial, y es ahí cuando te das cuenta que pasó el día completo y tú no oraste, te das cuenta que pasó el día completo y no leíste la palabra. Y si nos analizamos y preguntamos en qué yo pasé el día, posiblemente podemos decir: bueno, yo me pasé el día estudiando, trabajando, haciendo quehaceres del hogar, cosas que son necesarias hacer pero no esencial, porque tu vida y todo lo que tú tienes depende de esa conexión con Dios, de ese tiempo con Dios, de tu poder estar a los pies de Jesús como lo estaba María. Tenemos que entender de que lo esencial es aquello que nos va a mantener en una estabilidad y que nos va a ayudar a separar aquellas cosas que son importantes y a priorizarla cada una en su lugar. La enseñanza que Jesús está dando a través de esta historia no es de que no tenemos que tener responsabilidades de aquellas cosas que tenemos que hacer en este mundo, sino que nosotros entendamos que lo primordial, lo primero, aquello que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida es estar en la presencia del Señor, de que no podemos enfocarnos en hacer cosas que son importantes cuando no nos hemos enfocado en hacer cosas que son esenciales. La Biblia dice que no nos afanemos. Muchas personas están lamentablemente distraídas por los afanes de este mundo, por las preocupaciones. La Biblia dice en Mateo capítulo número 6, ni siquiera se preocupen por qué van a vestir, por qué van a comer. O en otra palabra está diciendo: yo soy quien los sustento, yo soy quien le voy a proveer. Dice la palabra: si yo a las aves de los cielos las sustento, cuánto más a vosotros, que valen para mí más que muchas aves. Muchas personas están siendo distraídas lamentablemente por las preocupaciones de este mundo, por los miedos, por las ansiedades, por todo aquello que lamentablemente quieren obtener que todavía le hace falta, las preocupaciones por los compromisos económicos que tienen, materiales o de cualquier índole, absorben a las personas y no le permiten enfocarse en lo esencial. Por eso te presento algunas de las distracciones comunes que vemos que cada día azotan a las
personas, especialmente a los cristianos, los cuales hemos sido llamados a vivir una vida completamente valorando aquello que es esencial. Como ya te dije, muchas veces las preocupaciones nos distraen al punto de que estamos afanados y cargados como lo estaba Marta, preocupándonos por cosas que ya Dios ha prometido que Él nos la va a dar y que nosotros tenemos que ser, claro que sí, diligente para nosotros poder recibir aquello que necesitamos y debemos trabajar, pero no en exceso. Y esta es una de las distracciones más grande en este tiempo. La gente trabaja excesivamente para recibir los beneficios que quiere muchas veces antes del tiempo y esto lleva a que tenga que trabajar más de la cuenta. La Biblia dice en Proverbio, o mejor dicho, en Eclesiastés capítulo número 4 verso número 6, que es mejor un puño lleno con descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción. En otras palabras, hay muchas personas que se afanan trabajando tanto, se distraen tanto con el trabajo, esto lo desconecta de Dios y al final del día, aunque tienen los bolsillos llenos, lamentablemente están demasiado agotados, están demasiado afligidos, muchos terminan perdiendo la salud, muchos terminan cansados que no le permite el cansancio hacer nada con lo que tienen y lamentablemente todo esto simplemente sirvió como una cortina de humo, como una distracción, lo cual no le permitió enfocarse en aquello que era esencial y a muchas personas la vida se le va solamente pensando en trabajo, solamente distraído por el dinero, solamente pensando en cosas materiales y ya como te lo comenté, las cosas de este mundo están diseñadas para distraerte, para separarte de Dios, para que tú puedas priorizarla por encima de lo esencial que es estar en la presencia del Señor. Una de las enseñanzas que sacamos también de esta historia de Marta y María es la necesidad del descanso. Ese era un momento en el cual Jesús estaba ahí donde la prioridad no era comer, donde la prioridad no era limpiar, era un momento de relajación donde lo único que Marta tenía que hacer era simplemente estar descansando en los pies del Maestro, estar descansando, escuchando la palabra de Dios. Hay momentos donde tú tienes que desconectarte de todo. Aleluya. Y hay muchas personas, especialmente cristianas, que lamentablemente vemos que están tan afanados y turbados que solamente pareciera que vivieran para producir dinero y donde quiera que hay un trabajo están ahí y donde quiera que tienen que hacer algo están ahí cuando ya tienen muchas cosas que hacer, cuando ya tienen demasiado compromiso. Sin embargo, todo esto no es movido porque son personas que valoran lo importante, sino más bien porque descuidan lo esencial, que es estar en la presencia del Señor. Porque ¿cómo puede una persona que todo el tiempo está involucrado en algo, tener el tiempo y el espacio para concentrarse en aquello que es esencial, que es estar en la presencia de Dios? Lamentablemente, o hacemos mucho de una o hacemos mucho de otra. Y aquellos que entendemos que tenemos que vivir una vida en equilibrio, primero vamos a lo esencial y luego vamos a aquello que es importante. En Efesios 5 se nos manifiesta una de las tentaciones más grandes que la persona puede experimentar y no son tentaciones sexuales. Te estoy hablando de la tentación del entretenimiento, el ocio, aquello que es vano y vacío. Lamentablemente muchas personas están siendo distraídos por el entretenimiento que cada día va en aumento. Cada día tenemos cosas nuevas con las cuales nosotros distraernos, entretenernos y perder lo esencial que es estar en la presencia del Señor. Estamos siendo bombardeados cada día con aparatos electrónicos, los cuales cada vez están más fácil al alcance de nuestra mano y esto hace que nosotros nos podamos distraer con más facilidad. Tenemos acceso a cosas que antes eran imposible tener y todo esto nos deja cada vez con menos tiempo para nosotros buscar del Señor. Lo importante aquí no es simplemente sucumbir porque estamos siendo bombardeados, sino nosotros poder separar aquello que nosotros consideramos importante de lo esencial. Nunca haga nada sin antes tú haber hecho lo esencial. O sea, en otras palabras, ¿cómo yo puedo sentarme a ver una película aun cuando yo considero que es importante ese tiempo de ocio, cuando yo no he hecho lo esencial que es estar en la presencia del Señor? ¿Cómo yo puedo sentarme a chatear en un teléfono cuando yo no he hecho lo esencial que es hablar con Dios? ¿Cómo yo puedo tratar de tener cosas en mi vida cuando yo no he procurado aquello que es más importante, que ese es el alimento espiritual? O sea, es nosotros poder reconocer lo que la palabra dice en Efesios capítulo número 5. Mira cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechar el tiempo significa estar enfocado. Aprovechar el tiempo significa tener la mirada puesta en Jesús.
muchas veces yo veo personas que hacen tantas cosas y yo mismo quisiera hacerlas, pero la realidad es que con las prioridades que tengo, como estoy concentrado en lo esencial, se me hace difícil porque sé que muchas veces para poder hacer eso que otros hacen, yo tendría que dejar de hacer algo que considero esencial y no estoy dispuesto a cambiar aquello que puede ser importante por aquello que es esencial. A medida que pasa el tiempo y nosotros somos más adultos cada vez más, tenemos que aprender a priorizar porque pareciera como si cada vez tenemos menos tiempo por las muchas responsabilidades y ocupaciones que tenemos y no podemos distraernos por las cosas de este mundo, aun cuando muchas de ellas puedan ser importantes. Siempre piensa en lo esencial que es estar en la presencia del Señor. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos enfocarnos, concentrarnos para no distraernos con tantas de las cosas que te he mencionado y muchas otras, las cuales tú me puedes compartir también que tú consideras que son una peligrosa distracción en este tiempo? Yo te quiero decir lo que la palabra dice. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando tú no te quieres distraer, tú primero pones la mirada en Jesús y tú mira todo a través de sus ojos. Tú primero comienza a visualizar las cosas a través de los ojos de Jesús y te darás cuenta si muchas de las cosas que tú haces Jesús la haría. Jesús, mientras estuvo en este mundo, nunca perdió el tiempo. Él estaba enfocado, él nunca se dejó distraer por las cosas de este mundo, sino que él sabía que tenía un propósito que cumplir, él sabía que tenía un llamado que ejecutar. Y lamentablemente muchos de nosotros estamos en este mundo como de turista, donde simplemente estamos para distraernos, andar mirando las cosas, andar simplemente experimentando en este mundo. No, tú fuiste llamado por Dios, tú viniste a este mundo con un propósito y tú tienes que preguntarte si ese propósito se ha descuidado en tu vida por causa de que te está dejando distraer por las cosas de este mundo. Tú tienes que preguntarte si verdaderamente estás enfocado en el Señor y si tú estás dando el 100% de tu vida, de aquello que es más importante para Dios, si tú lo tienes tan presente o simplemente te estás dejando distraer. Lamentablemente estamos en un tiempo donde muchas personas hacen lo que pueden para Dios, pero sus prioridades, aquello que consideran más importante, es lo primero que está en la lista de aquello que van a hacer, y lamentablemente se le importa dejar las cosas del Señor tiradas a un lado para cumplir con aquello que consideran importante: compromiso de la vida, afanes y turbaciones, entretenimiento y ocio. Y lamentablemente hay un Dios que está en los cielos mirándote cómo tú puedes dejar de priorizarlo a Él y aquello que Él te llamó a hacer para darle más importancia a aquello que no es esencial, aun cuando para ti es importante. ¿Cómo podemos mantener ese enfoque? Una vez más te lo digo, tiene que ser a través de la oración constante, a través de la meditación diaria en la palabra del Señor. No permita que cualquier cosa ocupe un lugar en tu mente y en tu corazón. Tú tienes que filtrar bien aquellas cosas que van a entrar a tu mente a través de tus ojos. Tienes que priorizar bien lo que tú vas a ver, preguntándote si eso edifica por encima de que si es algo que te gusta o es importante para ti. Número 3, las disciplinas espirituales te van a ayudar a tú tener un estilo de vida cristiano, no solamente donde tú vas a ir a la iglesia cuando puedes y vas a hacer las cosas básicas, sino donde tú vas a vivir una vida cerca de Dios con una relación viva, eficaz y orgánica. Es importante que tú puedas comprender que tienes que cuidar también las compañías, aquellas personas con las cuales tú te puedes muchas veces juntar. Tienes que tener cuidado. La Biblia dice que las malas compañías pueden corromper las buenas costumbres. Independientemente de que seas un hombre o una mujer de Dios, hay personas que pueden ser tóxicas para tu vida, que solamente te van a distraer y te van a alejar del propósito de Dios. Personas que te hacen actuar de una manera que a Dios le desagrada, personas que cuando hablan contigo hace que tú te contamines, personas que lo que comparten contigo lamentablemente te llevan a tú desviarte del propósito de Dios y enfocarte en cosas materiales, en cosas de este mundo, en cosas pecaminosas. Ese tipo de personas tienen que estar fuera de tu lista de personas con la cual tú te tratas, porque lamentablemente en vez de acercarte al Señor te están alejando de Él. En la Biblia vemos ejemplos lamentables de hombres que lamentablemente se distrajeron en un momento determinado y perdieron su propósito, como es el caso de Sansón, un hombre con un propósito impresionante y extraordinario de parte de Dios, levantado como un juez, como alguien que libertaría a su pueblo de la opresión filistea. Sin embargo, aquel hombre se
se dejó distraer por sus propias pasiones. Interesante que quienes vencieron, o quien venció, mejor dicho, a Sansón no fueron los filisteos, sino que fueron sus propias pasiones. O sea, muchas veces podemos ser vencidos por nosotros mismos, por nuestras propias pasiones. Lo que venció a Sansón no fueron los filisteos, fueron sus propias pasiones. Lamentablemente sucumbió ante sus deseos y se dejó distraer, de manera que perdió el enfoque, perdió el propósito, perdió el norte, aquello por lo cual Dios lo hubiera traído al mundo con un propósito, con una palabra profética. De hecho, lamentablemente perdió este norte y terminó de una manera trágica. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros ponemos la mirada, ponemos nuestro corazón. Es importante recordar también que el apóstol Pedro caminaba sobre las aguas, dice la palabra del Señor, pero en un momento determinado, con solo él quitar la mirada de Jesús y concentrarse en los vientos, en la tormenta y en todo lo que estaba pasando en las grandes olas, inmediatamente comenzó a hundirse. Hay personas que mientras tienen la mirada puesta en Jesús pueden caminar por encima de los problemas, por encima de las dificultades, por encima de todo lo que están pasando, pero en el momento que quitamos la mirada de Jesús, los problemas nos van a ahogar, vamos a sentir que nos vamos a hundir en la situación, en el proceso. Es importantísimo que tú entiendas de que tienes que caminar en este mundo lleno de distracciones con la mirada puesta en Jesús, para que nada te desenfoque y tú termines hundiéndote. Miren, por último, una persona que reconoce su llamado y sabe a qué Dios le llamó, no se deja distraer por las cosas de este mundo. Yo sé que puede llegar a parecer muchas veces incluso antisocial, puede parecer una persona que nunca tiene el tiempo para hacer las cosas, puede parecer una persona que muchas veces te va a decir que no a aquella propuesta que tú le vas a hacer de compartir, de hacer cualquier cosa que puede ser bueno, puede ser sano, incluso saludable, y tenemos que tener el tiempo de hacerla. Pero muchas veces cuando estamos enfocados en nuestro llamado, dentro de ese tiempo tenemos marcado una temporada donde tenemos que estar enfocado en Dios, de tal forma que no podemos permitir distracciones de ningún tipo. No es que no queramos salir, que no queramos compartir, no es que no queramos hacer ciertas cosas que como seres humanos nos complacen. Lo que pasa es que muchas veces estamos dentro de un tiempo donde lo que Dios demanda de nosotros es un enfoque, y que no vayamos a distraer con nada de este mundo, que no vayamos a distraernos con las cosas que este mundo puede ofrecer. Y cuando hablo de este mundo no me refiero de cosas necesariamente pecaminosas ni que tienen que ser ociosas. Muchas veces son cosas que pueden ser importantes, pero vuelvo y te repito, no siempre lo importante edifica como lo esencial. Hay cosas que son importantes hacerlas, pero hay otras cosas que son esencial, y siempre tú tienes que priorizar aquello que es esencial en tu vida. Por eso te digo que para tu poder experimentar un crecimiento espiritual, tiene, número uno, que mantenerte enfocado, y eso, número dos, te va a ayudar a tú dejar de lado la distracción. Es imposible que experimentemos el crecimiento espiritual que queremos si seguimos viviendo como nosotros vivimos, si seguimos repartiendo nuestro tiempo donde a Dios simplemente le tocan minutos de él. Tenemos que aprender a priorizar a Dios, y yo quiero que alguien se motive en una generación, en un tiempo donde estamos siendo tan distraídos, donde las personas no le alcanza el tiempo ni siquiera para llegar a un culto temprano, donde cuando llegan a la iglesia se quieren ir, inmediatamente llegan. Un tiempo donde la gente pareciera como si buscar a Dios fuera un peso, una carga, una responsabilidad tan grande, donde simplemente queremos cumplir con él, y las veces que tenemos la oportunidad de no hacerlo, la agotamos inmediatamente. Sin embargo, Dios está llamando a una generación que se pueda levantar enfocada, con la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe, que pueda blindarse de todas las distracciones que este mundo puede ofrecerle, para simplemente enfocarse en el propósito y en el llamado que Dios tiene para tu vida. Si tú eres evangelista, no sea un evangelista al 20%. Si tú eres un profeta, no sea un profeta al 30%. Si eres un maestro, no lo sea al 40%. Si eres un pastor, no lo sea al 10%. Sé lo que Dios te llamó a hacer al 100%, tomando la mejor parte como María, estando a los pies de Jesús. Si este estudio ha sido de edificación para tu vida, yo te pido que lo compartas, que le dé like, que te suscriba a este canal. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.